Sobre la narrativa mexicana. Mi nombre es Jesús Arazúa y bueno, ya ven, ya tienen ahí imágenes mías. Cuando era guapo y bello. Ahora ya no. Vamos a trabajar esto que se llama la narrativa mexicana. Esta plática se llama Leer para Crecer. Y más que hablarles como escritor, yo quiero hablarles no como profesor tampoco, sino como lector. Yo creo que antes que reconocernos de alguna otra forma, debemos reconocernos como lector porque leemos el mundo, leemos las expresiones de las personas y leemos, por supuesto, los textos. Entonces quiero empezar esta plática porque quiero decirles que hay que hacer énfasis en la imaginación, pero sobre todo quiero decirles que la imaginación refuerza y se debe de reforzar con mayor acento y sobre todo en la lectura de cada renglón de mi vida, en cada minuto de mis libros. Y digo mis libros porque los hago míos y no me refiero a los que yo hice, sino me refiero a los que yo leo. Y sobre todo porque cuando abro un libro me brinco por una ventana, como cuando somos niños y me brinco por la ventana, y a veces tenemos la oportunidad de que un libro es más que una ventana, es una puerta que nos lleva a lugares inimaginables. Entonces la lectura es una forma de felicidad. Si no leo, en verdad seríamos muy pobres. Si ustedes no leen, quiero decirles que están en estado de extrema pobreza. Porque la riqueza no radica en la cantidad de dinero que traigamos en la cartera, en las bolsas, sino en realidad radica en la cantidad de imaginación que nosotros podamos tener. Decía mi abuela que aquella persona que tuviera un burro podría hacerse rica. ¿Por qué? Porque tenía un burro para hacer viajes de leña, tenía un burro para llevar a alguien. ¿Sí? La imaginación es como ese burro que lo podemos utilizar para muchas cosas. Yo les decía, no quiero hablar ni como escritor ni como profesor, simplemente quiero hablarles como lector. Y quiero contarles que cuando fui a la primaria, tuve a mi maestra, la maestra Lupe, la maestra Guadalupe, a quien yo recuerdo con mucho cariño, porque ella siempre nos contaba historias fantásticas que yo nunca supe de dónde las sacó, pero me impulsó a buscarlas en uno y en otro libro, por lo cual tuve la oportunidad de leer sin haber encontrado los relatos que ella nos contó, y entonces fue cuando yo decidí escribir mis propios libros, mis propios cuentos. Pero quiero contarles, por ejemplo, un relato de los que ella nos contaba. Cuando llegaba la hora del recreo, yo recuerdo esas pláticas, imagínense, una escuela de los 80, salón oscuro, medio iluminado y repleto de niños. Yo era el número 69 de lista, entonces imagínense cuántos niños habíamos en ese salón. Todos jaloneándonos, jugueteando, a que aprendíamos, porque en realidad pues ni aprendí a sumar, pero aprendí a leer. Y claro, yo recuerdo mucho que la maestra siempre decía con una voz fuerte que tenía: no deben desperdiciar la comida, ella mencionaba, con una voz ronca, fuerte, como gendarme, porque fíjense que una vez, y entonces empezaba la historia, en un convento, unas monjas a las que les tocaba recoger la mesa y lavar los trastes después de cenar, ¿y quiénes tiraban la comida al drenaje? Sí, ellas, mencionó la maestra con un tono lento y bajo. Ellas tiraban las sobras, no las guardaban ni para los perros, ni para los puercos, sino que preferían echarlas directamente al drenaje. Ni siquiera se detenían a pensar que en el mundo existe mucha gente que no tiene para comer. Cuando pasaron los años y las monjas murieron, pues vinieron unas nuevas monjas y en el convento entonces una noche, cuando estaban recogiendo los platos de la cena, una de las monjas al acercarse al lavadero escuchó ruido, puso atención, paró oreja, como se dice, se acercó lo más que pudo al lavadero y entonces escuchó, como si alguien masticara. ¡Hermana, hermana!, gritó a su acompañante. ¡Hermana, ven rápido, ven pronto! Mira, escucha esto, le gritó desesperada, levantando las manos para todas partes. ¿Qué pasa, hermana?, le dice su compañera. ¿Por qué tanto alboroto? Escucha.
Parece que alguien está comiendo allí debajo del lavadero. Las dos monjas guardaron silencio, nos dijo la maestra Lupe, quien recorría el salón en medio de las bancas una y otra vez mientras nuestros ojos se abrían cada vez más al asombro y al escuchar la historia. Llamemos a la Madre Superiora para que nos diga qué debemos hacer. Y fue así que la Madre Superiora llegó entonces a la cocina y escuchó atenta aquel ruido. De pronto dijo: ¿Quién anda ahí? ¿Qué están haciendo? Las dos monjas observaban con atención a la Madre Superiora, quien, armada de valor, se atrevió a preguntar qué es lo que pasaba. Y entonces se escuchó una voz que decía: somos las monjas que antes en este convento lavábamos los trastes, pero nosotros tirábamos la comida al drenaje, sin ponernos a pensar que en el mundo hay mucha gente que no tiene nada que comer, y al morir, Dios nos ha dicho que no podemos entrar al cielo hasta que terminemos de comer todo lo que hemos desperdiciado. Y por eso estamos aquí. Las tres monjas se quedaron asombradas con la boca abierta al escuchar aquella voz de quien penaba. La maestra Lupe alzó la voz: por eso, niños, es que no se vale que tiren su torta. No importa si es de frijoles o de huevo. La comida es sagrada. Y por lo tanto es necesario que ustedes valoren el esfuerzo que hacen sus padres para darles de comer. Otros ya quisieran y ustedes se quejan. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los relatos que fueron impactando mi vida como lector, ¿no? Y bueno, yo siempre recuerdo a mi maestra Guadalupe, porque en realidad fue una de esas ventanas que me acercó a una vida de lector. Y no nada más ella, ¿no? O sea, no solamente la maestra a quien recuerdo me llevó por estos caminos, además hablando, porque ella fue una voz que guiaba, ¿no? Pero hablando de esas voces, pues está, por ejemplo, la voz de mi madre con sus relatos de brujas, con sus relatos de milpas, con sus relatos trágicos, historias dolorosas que de pronto aparecen en la vida y que van apareciendo en mis cuentos, los cuentos que he escrito nada más en los últimos 30 años, ¿no? Ahí van apareciendo estas historias. Y si seguimos hablando del libro, yo quiero comentarles algo. El libro es un objeto, ¿sí? Así nosotros lo vemos. Pero si nosotros sabemos mirar con otros ojos, el libro es una ventana, una puerta, porque los libros son fantásticos y además parecieran objetos no vivos, sin embargo adquieren vida cuando nosotros los leemos y nos darán vida a nosotros también cuando nosotros les pongamos atención. Este mundo está mal hecho porque sabemos cómo está lleno de violencia y de todas las situaciones. Sin embargo, hay algo que el ser humano sí ha hecho bien y precisamente fue la invención del libro. Y fíjense que este es un objeto prodigioso. No necesita conectarse a la luz, ¿o sí? ¿Verdad que no? No necesita un wifi, no necesita corriente eléctrica. Si se cae, no le pasa absolutamente nada. Se puede tocar, oler, estimula la vista, el oído, pero lo que más estimula va a ser la imaginación, ¿sí? Y eso no lo hace cualquier objeto, lo hace un objeto prodigioso que nos lleva a viajar sin la necesidad más que subirnos a la nave en la que se convierte en sus renglones. Y entonces en esa nave nosotros podemos llegar a lugares que jamás han existido, fíjense, ni siquiera lugares que no nos hemos imaginado, sino lugares que no han existido todavía. Y por lo tanto yo podría decir que el libro es un objeto excelentemente inventado. Y bueno, leer es un espejo, decía Lichtenberg, por ejemplo. Hay un libro de él que se llama Aforismos, que fue traducido al español por Juan Villoro, y precisamente nos dice que el libro nos hace ver lo que nosotros llevamos dentro. Borges dirá que nosotros somos la suma de los libros que hemos leído, y por ahí algún otro autor, otro filósofo dirá que nosotros somos la ausencia de los libros que no hemos leído. Y precisamente pues todos llevamos algo dentro. Todos, digamos que cuando leemos siempre tenemos referencias a través de los libros porque han tenido influencia en nuestra vida. Y yo quiero hablar de un autor en especial esta mañana que para mí ha tenido bastante influencia y que es Juan Rulfo.
Juan Rulfo es la máxima autoridad de la narrativa mexicana y yo quiero hablarles de Juan Rulfo, que es aquel que nos muestra en sus textos, sus cuentos y en su novela aquella parte de la revolución y una parte de la guerra cristera. Y en esos dos relatos, tanto en la novela como en los cuentos, la novela de Pedro Páramo, más los 17 cuentos que componen El Llano en Llamas, pues encontramos, los mexicanos nos encontramos y nos reencontramos con nuestros muertos. Y es que Juan Rulfo se pregunta desde el principio, ¿acaso no estamos todos muertos? Y en Pedro Páramo, que fue escrito en 1955, pareciera que sí. Y es que Juan Rulfo va construyendo simbólicamente la vida del campo mexicano, nos muestra una realidad, pero también la reinventa, la recrea, con lo cual se vuelve el principal protagonista de la narrativa mexicana y nos deja un manantial inagotable para el análisis, el goce, el disfrute, pero sobre todo para la imaginación. Aunque también le escuchamos protestar, luchar por estar vivos aunque solo nos rodeen los muertos. Y eso es lo que le pasa a Juan Preciado en la novela de Pedro Páramo. La imaginación de Rulfo nos lleva a la hondura más profunda del campo, de las costumbres y de los hechos que con frecuencia se muestran de la vida campesina, en el sobrante de la revolución y de la guerra cristera. Podríamos decir entonces que el universo de Rulfo nos lleva a conocer vidas, pero sobre todo la influencia de esas vidas. Es decir, la construcción de una realidad alterna donde la popularidad está viva, donde de manera genuina los muertos viven sobre los hombros de los que están vivos. Y quizá de ahí viene la razón. Ustedes alguna vez se han preguntado por qué me llamo como mi abuelo y por qué mi hijo se llamará como mi papá y mi nieto se llamará como yo. Es decir, llevamos el mismo nombre, porque no dejamos morir a los muertos, y no a la persona, sino la memoria, el nombre. Y esto aparece en la literatura de Juan Rulfo, porque se va construyendo a partir de una realidad cruda que le rodea. Los relatos que le permiten partir y le va llenando de simbolismos y dando formas de vida, donde se juega con el tiempo y se brinca de la realidad a la imaginación o quizá a la alucinación. ¿Quién no se ha dado cuenta que está muerto o por lo menos a punto de morir? En Pedro Páramo podemos encontrar una pérdida de tiempo y de realidad porque se va construyendo un universo artificial. Y en esta novela no existe un tiempo lineal como tal, sino que va y viene. De pronto pareciera que se pierde entre el pasado y el presente. Es decir, en dicha novela el tiempo es un camino doloroso, no tan claro, y podemos decir que en ella el tiempo se repite. Es como estar presente en un pasado. Es decir, algo que nunca deja de pasar. Por ejemplo, recordemos que Juan Preciado va a Comala por mandato de su madre y le dice: no le pidas nada, exígele lo que nos corresponde. Y por ejemplo ahí el simbolismo, más de ver a Juan Preciado como alguien que obedece, el simbolismo viene como la imagen viva de las madres solteras que reclaman por aquello y le reclaman por aquello que no se les ha dado, y sobre todo se está en protesta contra aquello que les hizo falta, ¿no? Y por la cuestión del abandono. Y entonces se busca el origen. Por eso Juan Preciado le dice a Abundio: vine a Comala a buscar a mi padre. Y Abundio, que es el arriero, que es quien comunica de cierto modo y dirige al pueblo, le dice: ¿quién es tu padre? Le dice: mi padre es un tal Pedro Páramo. Y después Abundio dice: todos somos hijos de Pedro Páramo. Juan Rulfo en sus cuentos también utiliza el modo de traslado, por decir, irse de un lugar a otro. Por ejemplo, en La noche que lo dejaron solo, que es uno de los 17 cuentos del Llano en Llamas, pues es un cuento de huida. Otro cuento, que es Lubina, es un cuento de viaje. Talpa, que es un cuento de peregrinación. Aquel de No oyes ladrar los perros es un cuento donde un hombre lleva a su hijo en los hombros y van buscando un médico y van de un lugar a otro. Y les quiero decir algo, ¿no? Ahora que estamos aquí en el Zapote, siempre que he leído ese cuento, la imagen que me lleva es la imagen del camino que va de aquí hasta Las Tuzas y hasta allá arriba, ¿no? Cuando va uno a Soriano. De esa manera siempre, cada vez que leo ese cuento es esa imagen. Los que hemos ido a Soriano desde niños y hemos pasado por aquí, Las Tuzas, el Zorrillo y toda la parte está Soriano, cuando leo eso y va la persona cargando a su hijo y le dice: fíjate tú que vas allá arriba, si no se ven las luces y no se oyen ladrar los perros.
y entonces pareciera que voy viendo este camino precisamente en el que estamos, ¿no? Y les decía, bueno, Pedro Páramo pues juega con el tiempo, va y viene. Por ejemplo, en la muerte de Miguel Páramo, pareciera que fue hace mucho, pero a la vez acaba de suceder, ya que murió hace tiempo, pero va y se le presenta a Anita la Quedada, como se le llama, y le toca por la ventana y le dice que su caballo no pudo brincar la cerca, ¿no? También, por ejemplo, el romance con Susana San Juan que tiene Pedro Páramo es como un disco que da una y otra vuelta, vueltas y vueltas, una revolución. Cada vez que da una vuelta suceden cosas y de nueva cuenta en esta narración nos volvemos a preguntar, pues, ¿quién está vivo en Pedro Páramo? Al inicio, Juan Preciado se halla con Eduviges Diada, quien parece que viene y no va, es decir, parece que es un fantasma, pero no solo ella, parece que todos los que están allí van padeciendo del poder, del dolor de no poderse ir de ese lugar que se llama Comala. Y se llama Comala porque representa un comal. ¿Cómo está un comal después de hacer de comer? Bueno, de ver después de comer, pues caliente. Imagínense, Comala es tan ardiente que en la misma novela dicen los personajes, cuando alguien de Comala muere y se va al infierno, tiene que regresar a Comala para llevarse su cobija, porque en el infierno hace más frío que en Comala. O sea, Comala es más caliente todavía. Y Comala es un lugar inventado, sus personajes, sus simbolismos, pero sobre todo la realidad. Y es que Juan Rulfo era un fotógrafo y quizá por ello trata de ir formando imágenes a través de las palabras. Hay uno en la parte de Pedro Páramo, hay una parte donde dice huele a pan recién horneado. Y si ustedes están leyendo la novela con atención, llegará el momento en que le hagan así y se van a dar cuenta que el libro huele a pan recién horneado, ¿no? Son asociaciones que se van haciendo en la novela, ¿verdad? Pedro Páramo pues es una historia de fantasmas, aunque ustedes no lo crean, pero más que de fantasmas es una historia de espantos, ya que todos están muertos y todos quieren huir de un lugar. Juan Preciado se encuentra con ellos, él no conoce a ninguno, pero todos lo conocen a él y lo están esperando. Cuando llega vivo, pero después muere, ¿eh? Por ahí en la primera versión de Pedro Páramo, Juan Preciado muere en la página 51. Juan Preciado muere en la página 51. Y es que él dice, lo han matado los murmullos, es decir, las ánimas que están en pena y siguen encerradas en ese lugar. Es como si hubiera muertos en vida y como si pudiéramos escuchar el murmullo de las calles, esos que se han quedado atrapados en los recuerdos. En estas historias no hay terror, existe el espanto. Es una historia de fantasmas que habitan en los recuerdos, que podrían habitar en una foto, en un árbol, en una casa, y en este caso, pues es en un pueblo. Para mí eso ha sido parte de la influencia, y precisamente con esa influencia les voy a leer un cuento que escribí, que está en un libro mío que se llama Conversaciones, se llama Bajando la Cuesta, y dice: iba bajando la cuesta cuando allí en un mezquitillo estaba sentada cubriéndose el solazo, que para esas horas ya estaba en todo lo alto. Yo apretaba los dedos de los pies al guarache, casi clavando las uñas para no irme de jetas, cuando escuché esa voz de anciana que me dijo: espérame, muchacho, para irme contigo. Paré en seco mis pasos, volteé, la vi allí apoyándose en su bordón para dar los siguientes pasos. Era mi obligación esperarla. Mi madre al parirme quedó con mucha debilidad. Entonces, como ella tenía una hija, prestó sus pechos para amamantarme algunos días, en lo que mi madre perdió el amarillo de la debilidad que le dio después de tenerme, me dijo. La vi dando unos pasos lentos con su voz pausada y me volvió a decir: me voy aquí contigo. Despacito, pero ahí vamos a llegar. Solo asentí y empezamos a caminar juntos por esa loma empinada que iba bajando, pero que era el atajo para llegar a ese lugar lleno de árboles de álamos, paraje por el cual debía pasar para llegar a donde iba. Mira ese cerro le dicen Chato, me dijo. Allí hace muchos años esos bandidos que se hacían llamar los del cerro, esos que según eran cristeros, pero en que en realidad ya nomás agarraron ese pretexto para andar sin qué hacer, para robar, para tener mujeres y para causar miedo, en ese cerro se escondían. Y dicen que una vez hicieron una fiesta que
que se habían traído una vaca del rancho, a ese que le llamaban La Puerta. Y es que dicen que esa vez pasaron por las rancherías llevándose a las muchachas. Yo me acuerdo porque allí por la casa pasaron, pero yo era una niña. Pero yo supe que a las muchachas, a unas las metieron en unos jarrones, a otras las metieron en un hoyo que hicieron para eso, y otras, según dicen, las llevaron a unas cuevas. Pero las que eran más canijas, esas hasta se bañaron ese día para irse con los fulanos esos. Pues dicen que hicieron una fiesta, allá hubo mucho aguardiente, ese que le robaron al difunto Jacinto, ese que hacía en un cuartote de adobe oscuro que tenía en su casa. Ya cuando crecí, una vez fui caminando a ese lugar y todavía había cosas viejas allí tiradas que dejaron los fulanos. Recuerdo haber visto unos cubos de agua de esos de madera, de esos ya ni hay. También estaban unas piedras apiladas. En fin, ¿quién sabe qué sería de esos? De seguro están en el infierno. Sonrió y luego siguió dando unos pasos más en silencio. Ya casi terminábamos de bajar la cuesta cuando para arriba pasó un señor. Se saludaron de mano. Luego él siguió su camino y ella me dijo: ese hombre en sus meros años. Y sonrió. Era un canijo. Tuvo muchos hijos. Hasta yo tuve uno con él. Pero él nunca tuvo cadena que lo detuviera con alguna mujer. A todos sus hijos se les decía que eran de la cerca. Así se les nombraba porque ninguna jamás dijo quién se lo había hecho. Luego vino un momento de silencio y un cuervo pasó allí volando y graznando. Solo el sol no se detenía para nada. Sin compasión caía sobre nuestros lomos y cabezas. Llegamos a la vereda que lleva rumbo a los álamos y allí me dijo: hay que descansar un poco porque si no, se queda el espíritu de uno a vagar por estas veredas viejas que uno anduvo. Nos detuvimos en un pirul grande. Después mencionó: no más que en estos árboles no hay que durar mucho rato abajo de ellos, porque le roban uno la energía y luego nomás anda ahí el ánima asustando a las mujeres. Después de eso me dijo: cuando tuve un niño hace muchos años, se vino el aire frío por causa que en la tarde había llovido mucho allá por la cañada donde vivía. Ya por la noche, en la casita de adobe y teja donde dormía, se vino la humedad bien grande que el niño empezó a no poder respirar. Entonces me fui para donde mi suegro vivía, atravesé el camino y de pronto debajo de un matorral de esos que les llaman gatillos, salió un monito blanco. Se me heló el alma. Y es que mi mamá me había contado historias de que cuando una mujer tiene un niño enfermo y se le atraviesa el ánima por el camino, el niño se muere. Entonces corrí más rápido y le grité a mi suegro y después volví con unas hierbas para bajar la calentura. Le di de esos tés, pero nunca bajó. Ya por la madrugada sentí como mi criatura dejó de respirar. Hizo un suspiro largo y me quedé quieto. Me quedé ahí yo en silencio. Lo abracé, pero cada vez se fue volviendo más frío. Ya cuando el alba apareció, mi comadre desde afuera echó un grito que me volvió a la realidad. Mi niño se había ido. Ya cuando mi comadre entró al cuarto me levanté. Me había quedado no sé cuántas horas allí encima del catre, ese donde se quedó ese suspiro que todavía no puedo olvidar. Me quedé en silencio ante tal relato. No sabía qué preguntar o decir, y es que la vi tan conmovida que mejor cambié la plática y solo le dije: pues ni quiere llover. ¿Quién sabe si se vaya a dar el maicito? Ella me miró y me dijo: lo que pasa es que la gente cree que sabe cuándo sembrar, pero ya no ve las señales. Basta con ver las nubes, basta con mirar los animales. Todos ellos dan señales que hemos olvidado. Es más, hasta en el movimiento de los árboles se nota. Pero ahora ya no más quieren sembrar cuando se les da la gana. Guardó silencio, aceleró sus pasos y dijo: apúrale porque si no, vamos a llegar quién sabe hasta cuándo. Allí por el caserío de la cañada se escucharon los cohetes que llamaban a misa. ¿Qué celebrarán?, le dije. Aquí la fiesta es por junio y estamos en octubre. Me miró y luego me dijo: yo nomás llego allí a la capilla. Mira,
mis nietos me llevan en sus hombros, hoy es mi misa de cuerpo presente. Y ahí termina ese relato, donde todos están muertos, donde nos preguntamos qué dijeran los caminos si hablaran. ¿Qué dijeran los caminos si hablaran? Me pregunto al escribir los relatos como el que les acabo de contar. Y es que regreso a hablarles de Juan Rulfo, donde sus fantasmas son tan de verdad que son fantasmas pobres, porque no hay efectos especiales y surgen de lo desolado. No hay escenografía más que los caminos, la sequedad del campo y la realidad. Esos fantasmas son almas en penas, ánimas en tránsitos de la vida o más allá. ¿Quién sabe cuántos de nosotros estaremos por esos caminos vagando? Por eso les invito a leer esa novela. En Comala las ánimas vagan a la espera de que alguien rece mucho para que las pueda salvar del infierno. Por eso el padre Rentería, que ya no cree en la religión, aún siendo padre, ya solo le interesa el dinero. Por eso no puede salvar a Comala, que se le ha encomendado. Tiene que salvarlos alguien de fuera y quizá Juan Preciado es la esperanza. Por eso todos lo conocen y lo esperan. Eso es lo que les puedo hablar de Pedro Páramo, pero también del Llano en Llamas. Pues qué puedo decirles, que es una serie de cuentos ambientados en el sur del estado de Jalisco y describe la vida de campesinos de aquellos tiempos inestables y peligrosos de la primera mitad del siglo XX. Juan Rulfo dice todo lo que esos campesinos hubieran querido decir si alguien los escuchara, y saca a relucir de una forma magistral todo lo salvaje de la poesía que se encierra en un lenguaje popular, y un lenguaje popular mexicano. Casi todos los cuentos son trágicos porque trágica es la vida de sus personajes y trágico es México, aunque a menudo lo sazona con rasgos graciosos hasta el punto de que el cuento El Día del Derrumbe es totalmente humorístico. Los personajes muestran filosofía popular, forjada a golpes, que no los lleva a creer en nada ni en nadie, sino les hace ver solamente la vida de una forma pragmática y simple, y sin embargo su existencia está impregnada de lo que es la poesía ingenua. Por eso son personajes entrañables que induce al lector a perdonarles todas las faltas que puedan tener. La referencia de la muerte es constante, los personajes hablan de matar y de morir con una sencillez escalofriante. Su vida no vale nada, dijera José Alfredo Jiménez. Sin embargo, esos muertos que tan fácilmente desaparecen del mundo pesan como si fueran de plomo en la conciencia de los vivos. Y por eso vuelvo a repetir, me llamo como mi abuelo, mis hijos se llamarán como mi padre y mis nietos como yo. Seguimos cargando a nuestros muertos, su memoria en nuestros hombros. Y por ejemplo en El Llano en Llamas hay un cuento que se llama Talpa, donde un campesino va con su hermano muy enfermo y va la esposa del hermano, y mientras el hermano está vivo van fornicando por el camino, pero una vez que muere el hermano le tienen respeto al muerto, no vuelven a fornicar. Entonces fue un milagro de la Virgen ahí en Talpa, ¿verdad? Entonces bueno, es parte de lo que viene en los cuentos de Juan Rulfo, que tiene una habilidad psicológica para meterse dentro de los personajes, sean bandidos desalmados, almas cándidas. Por ejemplo, en el cuento de Macario, que es un retrasado mental, dice con auténtica sencillez cómo es el mundo que lo rodea desde la perspectiva simple de una persona privada de sus facultades mentales. En el cuento La herencia de Matilde Arcángel es un cuento surrealista, de humor negro, que deja una rara sensación agridulce. Todos estos cuentos que he mencionado y los que no, pues están plagados de metáforas, de gráficos, de refranes, y mezclan la soledad con la muerte, la fantasía con la realidad, lo que se sueña con lo que se vive. Entendido esto es como se le cataloga a Gabriel García Márquez, que no es mexicano, es colombiano, y otros escritores, incluido Juan Rulfo. Esto es lo que se le ha llamado realismo mágico, ¿sí? Y bueno, en esta viene la segunda parte de esta plática, que a lo mejor algunos ya se medio aburrieron. Pero quiero comentarles que, por ejemplo, si hablamos de la época de la Revolución, nos vamos a encontrar con que una de las formas más importante que se dio a la narrativa fue a través de los corridos.
hay un cuento que se llama El Llano en Llamas y es con el que empieza esta selección de cuentos y del que se le da el nombre, y comienza con un corrido que dice: ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Y dice corrido popular y comienza así: ¡viva Petronilo Flores! El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo. Por un rato el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un gran ruido que hace el agua crecida cuando rueda sobre los pedregales. ¡Viva mi general Petronilo Flores! Nosotros nos miramos. La perra se levantó despacio, quitó el cartucho a la carga de su carabina, se lo guardó en la bolsa de la camisa, después se arrimó a donde estaban los cuatro y les dijo: síganme, muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos. Y les voy a cantar el corrido de la perra. Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Con lo que empieza la narrativa mexicana. En la época de la Revolución, en la época cristera, no existía el Facebook, ni el Twitter, ni el WhatsApp. Entonces, una forma de llevar las noticias de un lugar a otro era a través de corridos. Entonces, no crean que son el narcocorrido, no vayan a esperar los despuntes ni demás. Esto viene al estilo de la Revolución, ¿verdad? El año del 16, con fecha 4 de marzo, murió la perra valiente, lo hicieron 2000 pedazos. En la hacienda de Volcanes, no me quisiera acordar, murió la perra valiente, en la esquina de un corral. Gritó la perra valiente cuando se miró rodeado: no corra mi general, pues no que me había sitiado. El general avanzando, ¿qué caso le iba a hacer? Defiéndete como puedas, algún fin has de tener. Grita Roberto Moreno: yo también cargo escopeta. Ya mataron a la perra, pero nos queda el peseta. Decía Catarino Díaz: vámonos para la barca. Ya mataron a la perra, pero nos queda la urraca. Gritaba Pedro Zamora: la perra, ¿dónde estarás? Contestaba Catarino: y estará en la eternidad. Gritaba el capitán Telles: ¿cómo fue que lo mató? Estando tan mal herido, el Mauser le descargó. Gritaba Pedro Zamora: en medio de los balazos he salido de aguaceros con dimas de nublinazos. Gritaba el mayor Flores: vamos a exponer la vida, dígale a los oficiales que les dejen la salida. Gritaba Pedro Zamora al llegar a los cerritos: ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Ahora mi perra valiente, ya se te acabó la fama, ya estás bueno pa' la birria, pa' venderte en la mañana. Ahí les va
de teniente a coronel. Por ejemplo, esa es una parte de la narrativa de la época de la Revolución. Les voy a cantar otro corrido, pero este es un corrido de aquí de Carvajal, tiene 100 años. Les voy a contar que desde niño, no que me tomo un trago, no crean que así me tomo las caguamas. Fíjense que desde niño escuché esta historia, ¿no? Mi abuelo, Jesús Arazúa, como mi nombre, lo tengo, y mi abuela Delfina tuvieron un hijo allá por 1890 y perdón, mi abuelo nació en 1890 y cuando se casa más o menos como a los 15 años con mi abuela, ya en la época de la Revolución, tienen un hijo, el cual le ponen, aquí en la parroquia del Capulín, lo llevan y le quieren poner por nombre Ambrosio. Y en ese tiempo ahí en Carvajal ya ven que Carvajal siempre tiene sus personajes, ¿no? Entonces tenían un personaje llamado Ambrosio Sarazúa y el sacerdote al escuchar cómo le iban a poner reacciones, dice, ¿cómo? ¿Se va a llamar Ambrosio Sarazúa el niño? Pues si es igual de cabrón que el de Carvajal, que se muere. ¿Y qué creen? Que se murió el niño, que sería mi tío, ¿no? Y entonces esta historia fue corriendo a través de los años en mi familia. Y bueno, pues ya llega uno el día en el que se encuentra con el corrido del dichoso Ambrosio Sarazúa, ¿no? Que era una persona que sabemos, pues como varios que se han dado en esa zona, que se unen a los grupos de guerrilleros. Y bueno, le hicieron un corrido. Estos son unos versos, unas estrofas que he podido recuperar a través de pláticas con algunas personas y que también la canta don Fortino Pacheco, por ahí un señor que anda con su guitarra en las cantinas en San José y que alguna vez lo grabé y lo subí a Facebook, a mi cuenta de internet, porque es importante recuperar. Y ese texto se llama La historia que se canta, ¿no? Y les contaba la anécdota. Igual es un corrido que el año pasado cumplió 100 años, ¿no? Dice: año de 1900, del 18 que pasó, murió Ambrosio Sarazúa, el gobierno lo mató. Murió Ambrosio Sarazúa por culpa de las mujeres, el gobierno lo ha matado por unos falsos quereres. Decía Ambrosio Sarazúa, paseando por el Pinar, respétenme, soy su padre, vecino de Carvajal. Decía Ambrosio Sarazúa, soy hombre y no me retracto, soy de San José Iturbide, estado de Guanajuato. Lloraba su pobre madre debajo de los laureles al ver a su hijo querido rodeado de coroneles. Decía Ambrosio Sarazúa, soy hombre, no me retracto, soy de San José Iturbide, estado de Guanajuato. Esas son unas estrofas y bueno, quiero hablarles también un poquito de otra narrativa. Por ejemplo, podemos leer los de abajo de Mariano Azuela, que es la primera novela que se escribe sobre la Revolución, que esa es parte de su... es parte digamos, de lo que tiene. Y bueno, ahí también nos cuenta la historia y nos cuenta cómo desde la época de la Revolución los mexicanos, bueno, y desde antes, los mexicanos hemos tenido que sufrir el abuso de los que tienen el poder. En 1917 nace Luis Pérez Mesa, a quien le llaman un trovador de campo, y que compone una canción
Y esta canción es considerada como la primer canción pública de protesta en México, que habla de la revolución, que habla de la hacienda, y aunque ustedes no lo crean, pues fue el primer rap para los mexicanos. Y no es otra cosa más que el barzón. Entonces ahí sí les voy a pedir que me ayuden con sus palmas, a ver si nos sale. Dice: esas tierras del rincón las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador: no me hablé cuando ande arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, pues ya sabe, ¿no? Vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debe 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunta, 3 pesos de no sé qué. Pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda con el maíz que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vente a trabajar para que sigas abonando. No más me quedé pensando haciendo un cigarro de hoja. ¡Qué patrón tan sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegue a mi casita, ya saben cómo son las mujeres, la hacen de todo, de tos. Me decía mi prenda amada: ¿dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste: el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada: no trabajes con ese hombre, nomás no se está robando. Ya no le hagas caso al padre, ya no... déjate ya de ejercicios, de novenas, confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo no tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones de corbete de agrarista. Anda con el comité, que te pongan en la lista. Que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno. Están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. ¡Viva la revolución! ¡Muere el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Muchísimas gracias a todos. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? ¿Están mudos? Bueno, gracias a todos. Les quiero agradecer a Edgar. Ya se me olvidó. No, muchas gracias.